Mi nombre es Virgilio Partida Busch, soy profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México y estoy adscrito a la Maestría en Población y Desarrollo de la institución. Actualmente me encuentro desarrollando dos trabajos. Uno es una revisión de un libro que publiqué hace casi 20 años, se llama La tabla de vida activa. Es una reedición completa del libro, aumentada. Y la otra investigación que estoy haciendo es cómo por cada año de educación aumenta el salario de las personas, de los trabajadores, pero cómo tienen que recurrir a la migración interna, desplazarse en México, para poder cristalizar esta retribución a sus años de educación. De la segunda me encuentro a la mitad del camino, todavía no tengo conclusiones, prefería no adelantarlas, estamos realmente revisando algunos modelos que estamos desarrollando. Y bueno, el caso de la tabla de vida activa, pues es un libro de tipo metodológico para que la persona aprenda a hacer una tabla de vida activa, interpretarla de acuerdo a sus datos, a sus posibilidades. Primero, ¿qué es una tabla de vida? Es un modelo demográfico que simula la extinción de una generación, se basa en la mortalidad observada y el principal resultado de la tabla es la esperanza de vida. O sea, ¿cuánto tiempo en promedio esperaríamos en vivir? ¿Sí? ¿A qué edad en promedio moriríamos? ¿Sí? Y la tabla de vida activa es una variante de la tabla de vida donde se mete la participación en la actividad económica, el trabajo, ¿sí? Chambear, ¿sí? Y entonces, ¿cuántos años de esa vida la vamos a dedicar a trabajar? En realidad hay dos tipos de modelos demográficos en los que yo he trabajado. Uno, vamos a llamarle explicativos. Principalmente, bueno, antes de entrar yo a la facultad, estuve en el Consejo Nacional de Población, hicimos unos modelos para tratar de identificar cómo diferentes factores socioeconómicos influyen en la mortalidad infantil. Mortalidad infantil es la que ocurre en el primer año de vida, es decir, qué porcentaje de los nacidos de un año no alcanzan su primer aniversario. Si se quiere de una manera simpática, no apagan su primera velita, ¿sí? Y bueno, nosotros considerábamos, por ejemplo, qué orden del nacimiento es, o sea, qué número de hijo es de una mujer, la educación de la mujer y las condiciones ambientales, por ejemplo, como piso de tierra, agua y drenaje en la vivienda, porque es bien sabido que la sanidad en una vivienda es mucho más importante en el primer año de vida para sobrevivir, para no tener infecciones o problemas, que por ejemplo cuando hay una buena vivienda, una buena habitación. Por otro lado, es triste decirlo, pero mientras más eficientes son los servicios en la vivienda, generalmente son más escasos los recursos económicos y más difícil alimentar al niño y a la familia. Realmente construimos el modelo, el primero Patricio Solís y yo, después yo, y está basado en la idea de un trabajo muy famoso que se llama transición epidemiológica, variables intermedias de la mortalidad infantil, que construyeron Lincoln Chen hace muchos años. Las ideas, ya el modelo lo construimos nosotros. Otro tipo de modelos que he construido es una cosa que le llamamos estimación indirecta, ¿sí? Y es cuando uno tiene datos deficientes, cómo usar ciertos modelos demográficos para aproximarse a alguna medición. Sobre esto tengo un trabajo publicado hace unos años sobre cómo estimar la movilidad ocupacional, precisamente de manera indirecta, con datos muy simples de recolectar. Y bueno, el año pasado, a finales del año pasado, publiqué un libro aquí en el Flaxo que se llama Estimación indirecta de la migración interna, que es precisamente una manera de estimar la intensidad de la migración por edad cuando uno no tiene esa información, o por ejemplo, si una muestra y la muestra no es suficiente para desarrollarlo. Pues para conocer primero cómo estamos y segundo cómo evolucionamos, cómo cambiamos en el tiempo. Por ejemplo, en 1930, de cada 1000 nacidos vivos, fallecían 200. Hoy día en México, de cada 1000 nacidos fallecen 12. Entonces, esta trayectoria a través del tiempo, estos grandes logros de la salud mexicana, los podemos ver a través del tiempo. Por ejemplo, hubo epidemias de sarampión que elevaban la mortalidad infantil, precisamente porque son los más expuestos. Y, por ejemplo, la última epidemia, que fue en 1990, prácticamente se exterminó el sarampión en México con la campaña de 1993. Nosotros podemos ver ese tipo de a qué se debe, por qué se mueren los niños, por qué se muere la población,
qué enfermedades pueden ser evitables, cuáles no. Por ejemplo, las infecciosas pues casi se han abatido. En cambio, las crónico-degenerativas, como el cáncer, la diabetes, cardiovasculares, pues todavía son más difíciles realmente de curar o de evitar, ¿verdad? Entonces sabemos, por ejemplo, que tanto hemos avanzado en algunas enfermedades. Lo vemos, por ejemplo, a través de la esperanza de vida. Por ejemplo, una disminución de cáncer, por cuánto aumenta la esperanza de vida. Una disminución de diabetes, por cuánto aumenta la esperanza de vida. O un aumento de la diabetes, cuánto le quita la esperanza de vida. Bueno, realmente en mi trabajo previo, en el Consejo Nacional de Población, yo era el responsable del gobierno federal de ofrecer las estadísticas demográficas básicas y las proyecciones de población, las cuales sirven para conocer en qué estado estamos y un poco para planear el futuro. Infortunadamente, pues son imprecisas, o sea, el futuro no lo conocemos, pero nos da una idea de cómo puede estar la distribución de la población y, por ejemplo, donde es necesario poner más bancas de escuela, donde es necesario poner más camas de hospital, donde, por ejemplo, se puede generar más empleo, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, su trabajo en CONAPO influía en la sí. toma de decisiones y ahora desde la academia también pueden ser. A lo mejor alguno de mis trabajos pues le llega a interesar al gobierno federal, gobiernos estatales y pues, los pueden usar, ¿verdad?, para planeación o para sus políticas, ¿no? Aunque en realidad generalmente el trabajo académico es más, uno publica y precisamente pues, los actores políticos lo toman o lo interpretan o lo usan, ¿verdad? No tanto que uno realmente trabaje para ellos, ¿no? La demografía es parte de las ciencias sociales. En realidad yo creo, sí, bueno, puede estar equivocado, mis colegas dirán otra cosa, yo creo que la primera liga fue con la sociología. Precisamente los primeros pensadores del siglo XIX, que Teilhard, Berkus, todos ellos, muy económicos, ¿no?, se preocupaban mucho por el planteamiento malthusiano, de que crecía más rápido la población que los alimentos. Entonces empezaron a desarrollar modelos para ver qué pasaba y fueron desarrollando, se fueron metiendo, fueron estudiando los fenómenos demográficos, la fecundidad, la mortalidad, la migración y sobre todo cómo es distinto entre diferentes poblaciones estas conductas, ¿no? Incluso dentro de la misma sociedad, como por ejemplo sabemos que las mujeres más educadas tienen menos hijos que las menos educadas, en aspecto sociológico, pero también por ejemplo hay un planteamiento económico de cuánto cuesta tener un hijo, o sea, cuánto una pareja decide, tiempo, por ejemplo, dedicado, recursos, etcétera, ¿no? La antropología ha hecho trabajos interesantísimos, por ejemplo, para saber conductas más específicas de poblaciones. Por ejemplo, hay trabajos que muestran cómo se va dando la migración. Primero van unos primeros, como más aventureros, y luego como otros le siguen, y cómo forman un camino para esto. Un ejemplo clarísimo son las altas comunidades mexicanas en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?, que se crean las redes. Entonces, las redes, por ejemplo, tienen un sentido más antropológico que sociológico, económico, ¿no? Y luego, desde luego, el derecho, ¿no? Hay una ley de población desde la época porfirista, la última ley fue de 74, hay una nueva ley de migración desde unos años, ahorita se está trabajando en la ley de población, también cómo la demografía puede aportar a la legislación misma, al derecho también, ¿verdad?